Depende del concepto que se tenga por arte, porque entonces yo diría que dibujando y pintando joteros delante de la fachada del Pilar, porque empecé por ahí, y copiando los dibujos del Capitán Valor y de Roberto Alcázar y Pedrín. Esos serían los inicios. Los otros inicios fue pues que me gustaba mucho salir al campo con mi caballete, mi cuadro, hacer mis pinturitas, y que descubrí además que se iban vendiendo, que se podían vender fácilmente. Luego ya fue más tardío el descubrimiento del arte, pero creo que empecé demasiado avanzado. Empecé por el conceptual antes de empezar por otros lados. Hasta que a mi padre le dio por morirse y entonces le prometí en su lecho de muerte que aprendería a pintar, que no se preocupara, que aprendería. Y luego ya cuando ya decidí que ya sabía pintar, ya no tenía excusa para seguir inventándome continuar el proceso de ese supuesto aprendizaje. Pues entonces me fijé en artistas que me gustaban, que me interesaban en ese momento, que eran dos, básicamente, o tres: Tim Collins y los chicos de la supervivencia, Julián Schnabel y Jean-Michel Basquiat. Hasta el año 2000 no decidí dar el paso. Y no porque entonces pudiera vivir, sino no sé por qué razón olía que algo iba a pasar. Y de hecho pasó. Pero aún así fueron 4 años complejitos hasta que llegó la exposición en el MUSAC. El año a finales del 99, principios del 2000, yo cumplía 50 años. Entonces era una fecha clave. O corría la aventura ya o no la corría. Porque si no había empezado mucho antes a hacerlo, pues era, hombre, pues hay una familia, hay que llevar un sueldo a casa. Sí, porque el año 99 y parte del 2000 lo pasé casi todo el tiempo solo dibujando en tamaños de A4. Bueno, dibujando y pintando, porque, bueno, yo los llamaba dibujos. En realidad no son dibujos, son pequeñas pinturas en formato de A4. Y fue entonces cuando empecé con las rayitas, ya, pues lo que era mi costumbre, cuando empezaba un nuevo trabajo, la obra más grande que me cabía en el taller. Y en el taller de entonces solo me cabían 2 metros de alto y 2,60 o 2,80 de largo. Bueno, de ancho. Y empecé por ahí. Los sistemas yo creo que vienen por recuerdos de lo que son la práctica de los distintos oficios que se emplean en pintar, de una manera tradicional. Es decir, primero hay que crear las estructuras, luego crear la composición, los ritmos de lectura por donde el espectador se va a guiar. Pues se va a guiar por donde tú le lleves para poder hacer el recorrido de la obra. Y luego el color, bueno, el dibujo y el color. Color poquito a veces y muchito otros. Pero fue por eso, por el hecho de que no se me escapasen todos los procesos del hecho de pintar. ¿Por qué ese motivo? Sinceramente no tengo ni puñetera idea, no lo sé. Imagino que eso entra dentro del diferencial que yo iba buscando para distinguirme de otros artistas, que en el año 2000 era bastante fácil, Pues no lo sé, yo creo que tiene que ver mucho con un debate que me asfixió por aquel momento y que dio la casualidad de que fue un debate que se había abierto aquí en Vitoria sobre la desaparición del sujeto artístico. El artista no existe, es una quimera. A mí eso nunca me convenció. Yo no es que me viese con aureola continua, pero hombre, algo de aureola sí que tienes, Hombre, yo miraba a la gente del Renacimiento, miraba al Barroco, miraba al Romanticismo, y esos eran señores artistas de los pies a la cabeza, manteniendo normas. Claro, es que hay que mantener una norma y una disciplina para poderla romper cuando uno quiere y poderse salir para hacer el capricho del momento y que no sea un capricho. Luego pensé, bueno, si he recuperado y he hecho aplicaciones
del trabajo de bordado. Aquí habría que buscar otra actividad manual que se pudiera incorporar al arte. De hecho, en un principio lo intenté desde trabajos de colegio, de frotar grafitos y cosas de esas. Y entonces caí en el hecho del amanuense. No sé si fue tras la lectura del Nombre de la Rosa o fue mucho antes. Pero a mí el trabajo de amanuense me fascinaba. Yo veía ya a los pobres frailes con su gran barbaza y tal, ahí poniendo sus oritos y sus platitas. Y hombre, yo no quería copiar eso, pero sí el hecho de copiar el texto, que descubrí además que es muy importante. Es otra forma de leer las obras que no tiene nada que ver con una lectura normal. Las lees de otra manera y las entiendes de otra manera. Ya no solamente por el hecho de las palabras, del sonido, de las letras, sino es que la historia se desarrolla a otro ritmo temporal que no es el habitual de cuando te sientas solo a leer.